Otra cosa interesante que Buenas tardes, saludos a todos los que escuchan. A ver, póngale radio. Andco. Bienvenidos a En lo que al parecer es, o será, o algún día fue. La estación... No es estación. El canal de radio más culero de la radio. Es más, ni siquiera estamos en la radio. Solamente podemos transmitir por internet. Aquí escuchará de absolutamente todo lo que a usted no le interesa. Alucinante. Vamos a tener programas de variedad. A ver qué nos aprende. Porque aquí nadie nos dice nada. La neta. Somos la verga. No, ese Jay, perro. y yo aquí con el celular en la mano. Ya nos dijeron uno y Pierre está en joda tratando de alcanzar a hacer la publicación para que nos puedan ver en las otras páginas. Bienvenidos a todos los que están viendo ahorita. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a Efecto Mariposa. Muy bien, Pierre. ¿Y tú cómo estás? Excelente, la verdad es que les confieso que justo ahorita vengo terminando de hacer sesión de constelaciones familiares, pero yo fui a que me hicieran la mía, porque yo también voy a que me hagan mis recableados, no crean que nada más, no crean que como que, ay, sí, ya todo solucionado, no, yo también tengo que ir a que me solucionen mis temas existenciales, entonces yo vengo ahorita de ¿Vienes consulta. de hacer constelación tú? Sí, yo vengo de hacer una para mí, de mi propiedad, mía de mí. Ah, qué padre. Hace ratito recibí un inbox en mi Face personal preguntándome si hacías constelaciones, ya les pasé tus datos. Ah, gracias. Que eres experto en el tema. Gracias, hermosa, gracias. Sí, pues ya sí. más de 14 años en esto, ya creo que ya me da algo de experiencia, ¿verdad? Claro. Me preguntaban, ¿lo quieren para una niña? No me dijeron la edad, pero ¿de qué edad recomiendas tú? ¿A partir de qué edad? Fíjate que yo en lo personal no trabajo con niños, hay consteladores, cada constelador trabaja de forma un poquito distinta de acuerdo a su personalidad, a su capacidad. Yo amo a los niños, pero no soy bueno trabajando con niños, no es mi especialidad. Sin embargo, la teoría de constelaciones nos dice que sí tendríamos que como que empezar a constelar mínimo cuando la persona ya tenga como cierto nivel de conciencia, a lo mejor como 14, 15 y me voy rayando muy abajo, ¿no? Porque en esa etapa se está formando la personalidad. Psicológicamente hablando, de los 0 a los 7 años, los niños son como mucho reflejo de los padres. Entonces, pues no es muy recomendable. Para eso hay otro tipo de terapias, pero constelaciones no es tan recomendable para niños pequeños. Bueno, por ahí te contactarán y ya les explicarás más a fondo todo este tema. Gracias, ¿no? por la publicidad, hermosa, gracias. Sí, pues encantada, ya sabes. Oigan, y bueno, pues nosotros encantados, por supuesto, ya estamos viendo por aquí que se están conectando. Les pedimos de favor que nos apoyen compartiendo el programa. Es muy importante que lo compartan porque así le puede llegar a más personas y bueno, se va haciendo más grande este círculo de amigos. Nuestra finalidad es compartirnos contigo, compartir un poquito de lo que nos ha funcionado a nosotros y que con la idea de que también a ti te ayude un poquito a trascender y a cambiar, a mejorar en tu vida. Entonces, evidentemente mejoramos cuando nos compartimos con otros, entonces compartan este video con en su Facebook, ¿no? Con sus familiares y amigos. Súper fácil, nada más le dan compartir y listo. Claro. No tienen que escribir nada, hacer nada más. Tan sencillo como compartir. Es compartir luz, es compartir temas interesantes. Ahí, por supuesto, escríbenos. Nos encanta leer también sus comentarios y que ustedes participen en todo el tema, porque pues es retroalimentación, ¿no? Así es. Y vamos dando la invitación también a la gente para que nos dé un like, y que nos regale un like. Ahora sí, los famosos likes. Sí. Ahora no solo de amor vive el hombre, también de likes. Entonces, póngale like a nuestras páginas, a la página de Lupita Aldeco, a la página de su servidor Pierre Verdín,
a la página de Efecto Mariposa y de Radio Anco, porque bueno, a través de todas estas plataformas puede estar en contacto con nosotros y puede estar al día sobre lo que estamos compartiendo. Así es muy importante compartir. Y bueno, pues ya estamos aquí empezando el programa en otro día caluroso, sí, ¿verdad? Pero rico, ¿no? Como que ha estado, bueno, las lluvias han estado fuertecitas también. Sí, ha estado pero a gusto. Ha estado variado nuestro clima. Pero bueno, hay que para la gente que no sabe desde dónde estamos, ¿no? Para la gente nueva, claro, que está llegando, saludos desde la hermosa ciudad de Zacatecas, capital, la hermosa ciudad de la Cantera y de La Plata. Así es, Zacatecas, la ciudad más bonita del país, dicho por otras personas, ¿eh? No nada más por nosotros, claro, ¿verdad? Sí, es hermoso Zacatecas. Oigan, y bueno, pues el día de hoy, en días pasados, se celebró una fecha especial que por ahí veía en las redes, de pronto ciertas o muchas quejas de papás jóvenes y demás, de que no se celebra igual, claro, por supuesto, el Día de la Madre que el Día del Padre, ¿no? Entonces, el Día de la Madre, los festivales, día libre y etcétera, y había muchos papás por ahí tristecillos porque no les habían hecho ni siquiera festival con los hijos. Con strippers como a las mamás, ¿no? Ah, ¿qué tal? Los showzazos que se avientan ahora para los papás. Los festivales. Bueno, los tiempos han cambiado. Sí. A mí me ponían a bailar Susanita. ¿Tiene un ratón? No, mamacita, ahorita ya los ponen a bailar así, perreo. Las de Maluma. Es correcto. Sí, claro. Bueno, los tiempos han cambiado. Pero, pues aquí en Efecto Mariposa, por supuesto que queremos dedicarle un día a los papás, porque es un tema muy interesante y creo que el padre tiene su lugar. Entonces, ¿qué tanto le estamos dando su lugar o qué tanto lo desplazamos? Entonces, bueno, el tema de hoy es cómo tener una relación sana con papá. Y si no está muy sana, bueno, pues cómo sanarla, ¿no? Cómo sanarla. Sí, es correcto. Y es que es interesante, Pierre, bueno, aquí tenemos al experto que nos va a hablar de todo esto, que de hecho pues se va a tocar el tema de las constelaciones, ¿no? Lo vamos a platicar un poquito desde esa teoría, sí. Claro. Sí. Pero sí, de pronto sí desplazamos la figura del papá, ¿no? Con todo este tema de hombres, mujeres. Entonces, de pronto el hombre, lo comentábamos ahorita antes de entrar al aire, a los hombres desde pequeños se les enseña como a no ser sensibles o a no mostrar su sensibilidad. Los hombres no lloran, ¿no? No lloran porque luego ya sabes que son, sí, pues perdón por las expresiones, pero pues luego dicen que son jotitos, sí, o no sé qué tantas cosas. Eres niña. Eres niña. No, eres niña porque lloras, o eres niña porque abrazas, o eres niña porque te muestras vulnerable o emocionado ante algo, sí, porque eres sensible. ¿No? Exacto, y muestras de cariño. Entonces a los hombres les enseñan cómo a ser más rudos, más fríos, no sé. Los tiempos han cambiado, pero un poco. No, sí han cambiado, pero me quedo pensando así porque sí, fíjate que es interesante que empecemos justamente el tema desde ahí. Porque, es decir, estamos exigiendo que los hombres puedan dar algo que no tienen y lo estamos juzgando porque son emocionalmente inaccesibles, pero desde pequeños nos educan así, ¿no? Bien lo dices, y es muy curioso, pero desde pequeños nos van dando esta escuela y a las niñas les enseñamos a hacer qué hacer, les enseñamos desde pequeñitas, a los 2 añitos ya tienen su muñequita que es su niña, entonces la niña ya es mamá y ya está dando de comer y ya está jugando a la comidita y a la casita, ¿no? Mientras que el niño en ningún momento se relaciona con este juego de la casita. O sea, el niño juega al fútbol, juega a las canicas, bueno, ya no juegan a las canicas, ¿no? Hoy en día ya juegan al Xbox, todo ya esto. Todo es digital. Claro, pero entonces al niño no le enseñan a jugar a la casita, ¿sabes? Entonces va creciendo como con esta dinámica donde la mujer va creciendo con la expectativa de tener un hombre, de tener un esposo para este juego se vuelva realidad, pero pues al hombre no le enseñaron eso. Sí. O sea, no le enseñaron a ser padre. La mujer, fíjate, está loco. Es muy cierto, sí, claro. A ti desde que tenías 2 añitos ya tenías tu muñequita porque ya eras mamá, ¿no? Sí, las niñas a la cocinita, a la ropita, inclusive hay juegos de la lavadora, la planchita, o sea, te enseñan a hacer ama de casa. Yo no aprendí, creo. No se me dio, digamos, ese tema del ama de casa, pero es muy cierto, las niñas crecemos cargando muñecas, cambiándoles la ropa, preparando la comida, peinando, haciendo trenzas, demás. ¿Y los hombres? ¿A qué juegan? Pues actualmente a videojuegos. ¿A qué juega tu niño, Lenny? ¿A qué juega?
Fútbol, videojuegos, ¿no? Ajá. O sea, al niño no, inconscientemente no se le está educando para ser ni marido ni papá. O sea, ¿te fijas? Incluso al niño a lo mejor ya en el kinder a los 3, 4 añitos ya todos súper emocionados porque ¡ay, tiene 4 novias! ¡Qué lindo! ¿No? O sea, y entonces ya como que le estás educando a ser mujeriego. O sea, sí, no es emocionalmente accesible. No, quiero que hoy como que entremos a este tema. El hombre no nos educan a ser emocionalmente accesibles. Estamos inaccesibles a la emoción. O sea, no nos enseña, Anita. Lo que acabas de decir súper interesante, no los enseñan por todo este tema de que no los enseñan a ser accesibles a las emociones, no les enseñan a ser pareja, no les enseñan a ser padre, menos. No menos. ¿No? O sea, desde ahí está el tema, insisto, o sea, la niña desde chiquita ya tiene una programación donde ya sabe que va a ser madre y que quiere ser madre y la ilusión. ¿En qué momento a un niño nos como que nos ponen esa ilusión de ser padre o de tener una familia? ¿O me equivoco, Lenny? Sí, o jugar a la casita, ¿no? Dice, no estoy. Entonces todo esto, y de verdad, es una responsabilidad compartida, porque de pronto señalamos o juzgamos, criticamos mucho al hombre, pero ¿quién educa al hombre en su etapa inicial de niño? Pues en general, porque al final del día creemos que el mundo está regido por los hombres o que el mundo es dominado por el hombre, cuando en realidad no es verdad. O sea, quien educa al hombre es la mujer. O sea, es la mamá la que está enseñándole al niño cómo ser hombre. Que también está interesante, fíjate, porque entonces el niño se va quedando dentro de la esfera de la madre y aprende a ser hombre desde la mirada de la mujer, más no desde un hombre, porque no se relaciona con su papá. ¿Te fijas? Y entonces la mamá le va diciendo al niño cómo tiene que comportarse como hombre, qué debe hacer y qué no debe hacer. Incluso en muchas ocasiones a muchos de nosotros nos dijeron, no seas como tu papá. Claro. Y entonces, ¿de dónde saco el ejemplo? O a modo de señalamiento o de crítica de, ay, eres igualito a tu padre. Claro. ¿No? Y entonces inconscientemente estamos haciendo una programación donde el hijo no quiere ser rechazado por la mamá. Y entonces el hijo hombre empieza a feminizarse, no tiene que ver con homosexualidad, sino que tiene que ver con que empieza a actuar mucho más apegado a la madre que al padre. Y entonces todas sus cualidades masculinas las empieza a hacer a un ladito para mimetizarse mucho como con la madre. Pero insisto, no le enseñan a ser ni padre ni pareja. Y de hecho, eso está muy interesante, ahorita hay que retomarlo, pero incluso se me vino a la mente cuando uno es pequeño, el papá se va a trabajar, el niño, bueno, regresa de la escuela, está con la mamá, conviviendo, haciendo las tareas, etcétera, y hace algo mal el niño o la niña, y ahorita que llegue tu papá, le voy a decir, o sea, te acusan con el papá, ¿no? O pides un permiso, ya estando un poco más grandecito, y entonces, pues, pregúntale a tu papá. Y el papá te manda de regreso con la mamá, ¿no? O el papá, porque por obviamente quedar bien contigo y ganarte un poquito de amor, te dice que sí, y la mamá se enoja también, ¿no? Sí. Pero fíjate que nos relacionamos con papá justamente a través de nuestra madre. No tenemos una relación. Pocos de nosotros tuvimos relaciones directas con nuestro padre, porque el gran porcentaje de los mexicanos, no estoy totalizando, ojo, porque hay muchas personas que tienen mucho mejor relación con sus papás que con sus mamás, pero en general en nuestra sociedad es mucho más común que tengamos una relación mucho más estable y un vínculo más fuerte con la madre que con el padre, ¿no? Y tú lo dijiste claro, porque nos relacionamos con papá a través de nuestra mamá. A través de la mamá. Y aprendemos, por supuesto, crecemos viendo a nuestro papá a través de los ojos de la mamá. Ahora sí ya lo viste así, ¿verdad? Sí, ya, claro. Vamos entendiendo todos. Y entonces llega un punto, ya cuando somos adolescentes, adultos, que ya tenemos más conciencia, que empezamos a tomar decisiones, que empezamos a tener pareja, que tenemos al primer novio, la primera novia. Entonces ya ahí es podemos, está muy bien de dónde partimos, pero cómo empezar, cómo aprender a ver desde tus propios ojos, ya no desde los de mamá, a tu papá y cómo relacionarte con él. Y bueno, ya me adelanto un poquito, pero hablando de cuando los papás están juntos, agrégale el tema de cuando los papás ya no están juntos, que hay una separación, un divorcio. Entonces ahí el hijo, la hija, pues entra en conflicto porque hay una separación
y cómo empiezas a manejarlo, cómo empiezas a tomar decisiones, qué lugar le das a tu papá, qué lugar ocupa tu mamá. Y lo interesante, todo es interesante, pero algo que Pierre y yo hemos compartido muchas veces en plática, muchos años y muchas veces, es cómo te afecta, el tema de hoy es específicamente eso, cómo repercute en tu vida laboral, amorosa, financiera. ¿Qué más, Pierre? La relación con tu papá, ¿no? La relación con papá. Lo que pasa es que, a ver, aquí viene como temas energéticos o temas biológicos, ¿no? Entonces, entendemos que de la mujer proviene, o de la madre proviene toda la parte emocional, toda la parte creativa, toda la parte de vinculación y de conexión con el otro, toda la parte de reproducción, o sea, todo lo que tenga que ver con temas artísticos, más sensibles, vienen específicamente de la madre, ¿no? Y entonces los aprendemos de ella. Pero toda la parte que tiene que ver con estructura, orden, trabajo, digamos, y sé que muchos van a brincar porque a lo mejor van a decir, pues que mi papá no trabajaba, mi papá era flojo y mi mamá me mantuvo. Ahí tenemos que como que analizar qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Pero sí, cada historia es tiene diferente, su particularidad. Pero la energía masculina y la energía femenina tienen sus ciertas cualidades, entonces, y capacidades. El hombre es estructurado, debe ser más ordenado, tiene que ser más analítico, es más lógico, ¿va? Entonces, esto es desde donde sabemos cuando una persona un hombre tiende a estar más feminizado, es porque es mucho más sensible que a lo mejor lógico o analítico, ¿no? Es como más vinculado con los demás que estructurado. Pero cuando un hombre es como muy netamente de trabajo, de metas, de orden, de reglas, pues entendemos que sí está más conectado con su energía masculina que con la energía femenina. Entonces, cuando yo tengo buena relación con mi mamá, viene todo lo que ya hablamos de la energía femenina. Cuando yo tengo buena relación con mi papá, viene todo esto. Pero cuando yo rechazo uno de estos dos, entonces una parte va a estar faltando en mi vida. Claro. ¿Sí? Y es que todo debe ser en equilibrio. Es en correcto. Realidad, si nos vamos al tema biológico, como dices, de dónde venimos, cómo nos formamos, claro. Nos engendraron dos, no uno solo. Ajá. Entonces, desde el momento de la concepción, hay participación de dos seres, papá y mamá, desde ahí, ¿no? Exacto. Entonces, pues no podemos en determinado momento, o no debemos, sí podemos porque lo hacemos. Lo hacemos constantemente y no nos damos cuenta. Ese es el tema, ¿no? Que hay que hacerlo consciente, o a veces pues damos como por hecho cosas porque así crecemos, o sea, es una programación desde niños, ¿no? Sí, perdón, es que se me desacomodaron los tienes. Ya Pierre, se me anda desvistiendo acá el muchacho. Es por el calor y es para levantar el rating. Si hace calor, pero bueno, si se va a desvestir, bueno. Sí, definitivamente, eso es donde dentro de una constelación tenemos que llevar, déjame los voy a quitar porque ya no los puedo amarrar. Dentro de una constelación es donde tenemos que llevar justamente al paciente para que pueda en su corazón darle un lugar sano a su padre y a su madre, porque tú bien lo dijiste, venimos de estas dos células. La mujer necesitó al hombre para poderte dar a luz. O sea, la mujer ni es tan chingona para darte a la luz sola, ni el hombre es tan chingón para poder, hacerlo. Aquí es un tema de co-creación, ¿va? Y entonces cuando yo entiendo que estos dos seres se unieron para darme vida a mí, que esta es la puerta que Dios utilizó para darme vida, entonces puedo empezar a vincularme realmente con la vida, porque la puerta a la vida son mis padres. Si cierro una de las hojas, evidentemente no va a fluir todo lo que la vida tiene para mí. Claro, sí, así como lo planteas, queda clarísimo. Y es que nadie conoce a Dios, o sea, existen más de 4,000 religiones en el mundo, existen miles de teorías en ese sentido, pero nadie nunca ha visto a Dios tal cual, ¿no? Por lo menos en la actualidad, y van a decir Jesús, Buda, Krishna, ok, va, pero en la actualidad nadie lo ha visto. Entonces tú y yo creemos en un Dios y le pedimos a este Dios, pero es mucho más mágico cuando utilizas el medio que Dios utilizó para conectar con la vida. ¿Me explico? O sea, si yo estoy rechazando a uno de mis dos padres, estoy rechazando parte de la vida, en realidad. Ok, estás negando una parte tuya. Es correcto. ¿No? Porque nos guste o no nos guste, o te guste o no te, porque a mí sí me gusta, te guste o no te guste, en tu sangre, tus células, en tu genética, tienes parte de los dos. Sí, ¿no? Es correcto. Y entonces es ridículo cuando de repente las madres dicen, es que te pareces a tu papá. Pues claro, señora, usted escogió a un hombre que donó la mitad del de ADN que tiene su hijo o su hija. Y entonces tratar de obligarlo a que deje de ser como el otro, no es sano.
Así es. No podemos estar así. Sí, no es nada sano. No. Y entonces el niño, la niña crecen, Pierre, y ¿qué sucede? Se empiezan a relacionar con el mundo exterior porque de pronto viene, bueno, el despegarse de la mamá cuando ya te vas al kinder, a la escuela, primero empiezas a crecer, empiezas a tener amigos, compañeros, empiezas a relacionarte con tus maestros, se de ese primer amor con la maestra, ¿no? Empiezas a vivir, a sentir emociones nuevas. ¿Cómo le afecta a una persona el no tener una vinculación directa con su papá? Aunque esté presente en casa, ¿no? Híjole, es que hay como tantos subniveles. Por ejemplo, ahorita yo te estaba escuchando y vamos como por pasos interesantes porque vamos dándonos cuenta que en mucho la forma en la como tú te relacionas con tu papá es la forma en la que tu mamá te permite consciente o inconscientemente relacionarte con él. Muchas veces las madres ponen a los hijos en medio de entre la relación que tiene con su esposo, ¿no? ¿Desde muy pequeños? Desde muy pequeños. El hecho de poner a un bebé, por ejemplo, en la cama en medio de la pareja, a ella la está dividiendo, energéticamente está dividiendo y el hijo o la hija están en medio de los dos. Y en muchos casos, la mayoría de los hijos tendemos a proteger a nuestra madre de nuestro padre, porque ella nos hace creer que sola no puede y nosotros nos compramos la idea de que necesita ser protegida de ese hombre. Y entonces tomamos partido y nuestro corazón se quiebra, literal, o se divide. Y entonces entra una culpa de chin, quiero a mi papá, pues no lo puedo querer por lo que le hace a mi mamá. O sea, surge una veneración por la madre. Ándale, esa palabra ¿no? es como muy, sí. Me lo están diciendo allá arriba. Es como una veneración a la mamá, ¿no? Sí. Entonces cualquiera que se atreva a tocar a tu mamá, a ver feo a tu Claro. mamá, por supuesto todos brincamos, Ajá. ¿no? Aunque sea tu papá. Aunque sea tu papá, exacto. Pero fíjate qué dualidad y qué doloroso es en el corazón del hijo el tener que enfrentarse en contra de aquel que le dio la vida. O sea, ahí entra una doble lealtad y doble dualidad en el sentido de que pues voy a defender a uno contra el otro, pero ese otro contra el que estoy defendiendo es mi padre. Y también me duele rechazarlo, ¿sabes? Sí, siempre va a ser doloroso, claro. Pero como yo quiero más a mi mamá, porque la quiero proteger, porque pobrecita ya no puede contra mi papá, pues yo entro de defensor. Y es que muchas veces hay que decirlo, porque lo leemos a diario ahora en las benditas o famosas redes sociales. Es impresionante todas las mujeres, mamás embarazadas o ya con mamás un poco más crecidos, cómo se expresan del papá y cómo castigan al papá y cómo niegan al papá, y cómo reniegan. Y bueno, de verdad llama la atención, ¿no? Uno puede entender su postura como mujeres a lo mejor engañadas, con un corazón roto, no apoyadas económicamente, o sea, no vamos a entrar en ese tema ahorita, o sea, como mujeres pueden sentirse muy lastimadas, muy decepcionadas, etcétera, ¿no? Pero sí es súper delicado, creo, lo que estamos comentando, o sea, cómo el hijo de por sí desde muy pequeño, casi de manera inconsciente, siente esa veneración por mamá y ese instinto de protección por la mamá. Entonces, ¿qué pasa si la mamá todavía, valga la expresión, le echa más leña al fuego? ¿No? Es muy doloroso para un hijo, muy doloroso, porque lo estás haciendo odiar, rechazar a una parte de él mismo. Exacto, o sea, es una parte mía, o sea, es como no querer mi brazo, o sea, ¿cómo lo va a dejar de querer, sabes? Y empezar a tener sentimientos de culpabilidad. Es esa dualidad. Soy malo. Entonces, todas las confusiones que los adultos creamos, pues sí, propiciamos en los niños, ¿no? Y el daño que les estamos haciendo. Por supuesto, no es la intención, pero por eso es importante hablar de estos temas, para tomar conciencia de cosas que a lo mejor no pensamos o no percibimos. Es que aquí es un tema como de evidenciar quién soy yo dentro de la familia, ¿va? Porque aquí luego se genera dentro de constelaciones familiares, hablamos de desórdenes sistémicos. Y entonces
tendríamos que identificar que yo soy el hijo. Yo no soy el padre de mi madre, yo no soy la pareja de mi madre, yo no soy el rival de mi padre, sino que soy el hijo, en el caso de Pierre, ¿no? Entonces, una vez que yo puedo identificar esto, puedo como salirme muy sanamente de esto. Pero tú hablabas algo muy interesante, como de pronto la mujer dentro de la pareja, pues entonces es engañada, pasan todos esos temas que pasan entre la pareja y los hijos. Terminamos cargando asuntos que no nos corresponden entre papá y mamá. Claro. ¿Sí me explico? Entonces es como que mi papá le puso el cuerno a mi mamá y pues yo, pobrecita de mi mamá, y pues mi papá es un hijo de la tiznada, y entonces empiezo yo a juzgarlo por algo que no me hizo a mí. ¿Va? O sea, ahora otra, la madre escoge al padre y el padre escoge a la madre. O sea, claro, yo no te obligué a que lo escogieras. Sí. ¿No? Sí. Es que yo no sabía cómo era. Pues no, mamacita, pero sigues con él después de 30 años, 40 años y te siguen tratando mal. Ahora sí que la culpa no es del indio, sino de quien se la hace compadre. O no sigues con él, pero lo sigues odiando. Es y correcto. sigues enganchada a ese hombre. O sea, a lo mejor ya te separaste, ya te divorciaste, él ya hizo su vida, pero tú sigues súper enganchada y... no voy a decir quién, pero la tía de una amiga o la amiga Saludos. de una tía. Besos. Sí, era, o sea, ya sabes, 10 años de divorciada, 15, 20, hasta que un día de que, oye, ¿de verdad te divorciaste? Porque en el papel sí dice, ¿no? Pero en la vida diaria, cotidiana, parece que no estás divorciada. No hizo la sanación. No se hace la sanación, exactamente. Entonces, también, que vamos a hablar próximamente de ese tema, la importancia de cerrar los ciclos, pero porque hablamos mucho de cierro el ciclo y voy y me corto el cabello y fluyo, ¿no? Y dejo ir, ándale, y dejo ir, ¿no? Pero no nada más es decirlo, es realmente hacerlo, y es todo un proceso, no es que sea fácil, al contrario, es bastante complicado y son procesos dolorosos que requieren de esfuerzo, de voluntad, de muchas cosas, ¿no? De ayuda, por supuesto. Pero, ese es el otro tema, pero en realidad hay que aprender a cerrar los ciclos, porque entonces se divorcian o dejan al marido, lo que sea, pero a los hijos los siguen mortificando, porque esa es la palabra, con tu papá esto, tu papá esto, el señor porque luego ya hasta ni le dicen tu papá, ya ni le dicen tu papá, ya es el señor, ¿no? Incluso hay como molestia, ¿no? Dentro de constelación tenemos que ayudarle al hijo a pedirle permiso a su madre para poder tener una relación sana con su padre. Y ojo, esto es terapia de constelación. Para que tú puedas tener una relación sana con tu papá, y Tapier y los que me están viendo, yo tengo que ir a pedirle permiso a mi mamá. Y te voy a decir por qué. Porque el primer vínculo a la vida es tu madre. O sea, sí, papá y mamá ponen la semilla. Pero tu primer vínculo y tu conexión mucho más grande siempre va a ser con mamá. Mamá, la gran mayoría de ellas, si no es que el 98% de las mujeres, se enamoran del bebé desde que está en su vientre. El hombre no. El papá va a tardar a lo mejor un proceso de 1 año, 2 años en realmente enamorarse de su bebé. Lo va a ver y decir, wow, ¿no? Pero el papá se empieza a enamorar realmente del bebé cuando lo empieza a ver que se parece a él, ¿no? Y entonces como hijos e hijas, por eso tendemos de pronto a tomar ciertas actitudes. Hay niñas que de pronto pues les gusta mucho el fútbol, porque al papá le gusta mucho el fútbol. Hay niñas que se vuelven súper buenas en mecánica porque al papá le gusta la mecánica. ¿Sí me explico? Y entonces empiezan a tomar actitudes como el padre, empezamos a tomar actitudes como el padre para decirle al papá, hey papá, aquí estoy, veme, me parezco a ti. Porque entre más me parezca a ti, más me vas a ver, ¿sabes? Pero entonces mamá me dice, te estás pareciendo a tu padre. Sí, viene la crítica, ¿no? Entonces como que no está bien que me parezca a mi papá. Pero es como este diálogo interno, pero ¿cómo no quieres que me parezca a él? Si vengo de él. Si vengo de él, ¿no? Lo que decíamos. Entonces ahí es donde está todo este proceso. Y como para regresar un poquito a la pregunta que me hacías de cómo se puede identificar, sabes que es como un poquito complicado porque tendríamos que identificar qué cualidades y defectos tiene papá. Y a lo mejor cuando yo estoy criticando o rechazando ciertos defectos de papá, sin darme cuenta también estoy rechazando sus cualidades, ¿no? Por ejemplo, en mi caso muy particular, o sea, yo no quería ser como mi papá, ¿no? Porque a mí me dijeron que yo no iba a ser como mi papá, porque pues desde la vista de mi mamá pues no era como alguien que yo debería de ser, y entonces yo inconscientemente rechazo todo lo que venía de papá. Entonces sí tenía que ser a lo mejor en las cosas malas no como mi papá, pero tampoco eran las cosas buenas como mi papá. Entonces, por ejemplo, mi papá siempre fue muy exitoso en tema laboral o de negocios, ¿no? Le fluían los negocios y el dinero, y a mí nunca me fluyó.
Porque tú nos has compartido, te negabas a ser como tu papá. Es correcto. ¿No? Porque Pero por serle fiel a tu mamá. Por serle fiel a mi mamá. Y entonces tenía toda la parte sensible, pero no tenía toda la parte estructurada y de orden que venía de mi papá. Oye, qué complejo es, ahorita lo estoy pensando. A ver, como mujeres nos enamoramos perdidamente de un hombre, o sea, estamos locas de amor, ya no podemos respirar, comer, no podemos vivir sin ese hombre y queremos hacer y compartir nuestra vida con él. Nos casamos, digo, estoy hablando, sí, yo no me he casado, pero bueno, nos casamos y bueno, luna de miel y ya sabes, señora de, y el anillo, o sea, toda esa luna de miel y demás. Y pasan unos años y ese hombre, o sea, y le reclaman al hijo igualito a tu padre, o reclamos como los que estamos comentando. ¿En qué momento ese hombre que te volvía loca de amor, que tú elegiste libremente y por amor, en qué momento se convirtió en tu enemigo? Exacto. Y quieres que tus hijos, del padre que tú les elegiste, porque nadie te obligó, tú lo elegiste. Es correcto. Y te recuerdo, no podías respirar sin él. Entonces, qué bueno que lo dices, porque hay mucha gente que ahorita está diciendo, es que yo lo odio y que es lo peor que me pasó. No, mamacita, gracias a él tienes a tus hijos y punto. Así es. Y no podemos negar, tú lo elegiste. Uno elige a sus parejas. Es correcto. Es como, yo no he sido madre, pero he elegido a mi pareja y luego ahí estoy llorando. ¿Quién lo eligió, mamacita? O sea, ¿quién se enamoró? ¿Quién quería todo con ese hombre? Es que él no era así. No quisiste verlo como era. Exactamente. O el tiempo pues te va mostrando otras partes, otras características, no sé, su carácter real y demás. Entonces, para eso es la pareja, para conocerse. Pero bueno, ya cuando lo llevas al punto del matrimonio y de procrear, ya formar una familia y tener hijos, bueno, pues ya creo que sí debes de estar como muy consciente. Digo, espero no a lo mejor me va a ver, tocaré un tema, pero de verdad, hay una persona en Face, no la conozco personalmente, pero me llama muchísimo la atención que tiene hijos y más hijos, o sea, todo el tiempo está embarazada esta mujer y todo el tiempo se está quejando del papá de sus hijos o hijas, todo el tiempo, y es un peleadero. Bueno, de ese hombre, con decirles que el otro día me lo encontré en un bar, no lo conozco, ni sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama él, pero lo vi y mi reacción fue saludarlo. Porque yo dije, yo lo conozco, o sea, claro. Lo vi y él se me quedó viendo, o sea, nos vimos muy de cerca y se me quedó viendo fijamente a los ojos. Yo dije, pues lo conozco, y luego como ahí me andan tachando de maleducada porque no saludo como reina de feria a todo el mundo, pues yo saludé, ¿verdad? Y yo, hola, ¿cómo estás? Después ya está coqueto el señor y yo, no, espérame, o sea, pero ya hasta que llegué a mí me dije, claro, ya sé dónde lo conozco. Es el papá monstruoso de estas 3 niñas, claro. Que tanto balconean y ventilan en el Facebook, ¿no? Pero entonces, primera hija, pleito, él se va con otra y regresa, lo perdona, y entonces vuelve a ser la familia feliz y ahora sí juntos para siempre. Segundo embarazo, se vuelve a ir el hombre con otra mujer, ahora ya va en el tercer embarazo y ya se volvió a ir él con otra mujer y ya tiene embarazada otra mujer. O sea, te enteras de toda la historia ahí. ¿A qué voy? En realidad, tienes 3 hijos de un hombre tan monstruoso que se ha ido 1, 2, 3 veces con otra y ha embarazado a otras. Y regresa. Y le vas a reclamar a tus hijas o a tus hijos esta historia, ¿de verdad? O sea, el daño que le haces a tus hijos es impresionante, porque tú empiezas a odiar a ese hombre y vas a querer que tus hijos, tus hijas también lo odien, ¿no? Y eso es muy fuerte. Fíjate que una regla de constelaciones es que los hijos, según la regla, cuando los padres se separan, los hijos se deben de quedar con aquel padre. Cuando hablo de padre, hablo como en general, no hablo del hombre, sino con aquel padre que tenga más amor en su corazón por la pareja que se fue. A ver, ¿cómo estuvo? No, me perdí. Los hijos se deben de quedar, según Bert Hellinger, en constelaciones familiares, se deben de quedar los hijos con aquel padre que en su corazón todavía pueda guardar algo de amor por aquel que se fue. Entonces, normalmente se quedan con el que está más enojado. Se quedan con la madre encabronada. Literal. Y entonces, pues así se van a relacionar con el padre y no hay forma de que puedan ir al papá. Ahora, no, dime. No, que lo que acabas de decir, o sea, el tema de hoy.
que uno de pronto también está muy enojado con el papá y a veces uno no sabe ni por qué, ¿no? Porque uno está actuando desde el coraje, desde el enojo, desde la frustración, desde el odio de la mamá. Es correcto. Entonces, ¿por qué no separar a ver, tú estás muy enojada como esposa o como exesposa y tienes todo el derecho, no, claro. Exacto, hasta te puedo comprender. Sí, claro. Dale. Ajá. Pero yo como hija o yo como hijo no tengo por qué odiarlo, aunque no esté de acuerdo, porque es un punto. Puedo no estar de acuerdo con el actuar de mi papá. Puede ser. Puede ser, pero entonces también de pronto nos ponemos a juzgar a alguien que no conocemos su historia o por qué lo hizo. O sea, es muy fácil juzgar a los otros cuando tú no estás en ese papel, ¿no? Los hijos que no han estado casados, que no tienen hijos. O sea, ¿cómo puedes decirle a tu papá cómo actuar o cómo actuar si tú no eres padre? Así es. Si tú no vives con esa madre. Porque una cosa también, una frase de constelaciones, yo no conozco, por ejemplo en el caso de la madre, decirle mamá, yo no conozco a tu esposo, conozco a mi papá. Ándale, ¿te fijas? Y ahí hay como, hacemos como esta separación, es decir, cuando dices, yo no conozco a tu hombre, es porque esto pasa entre ustedes dos. Pero yo quiero conocer a mi papá. ¿Te fijas? Sí. Y eso es como muy liberador, ¿eh? Sí, son líneas totalmente diferentes. Claro. No conozco a tu esposo. Yo no conozco al hombre con el que tú duermes. Porque siempre hay dos lados de la moneda. Escuchamos el lado de la mujer porque la mujer es mucho más expresiva. El hombre es emocionalmente inaccesible. Y si se atreve a decir algo, inmediatamente ya ya es juzgado y calificado negativamente por atreverse a decir algo a la mamá. O sea, las mamás normalmente se pueden decir, tu padre esto y esto, bla, 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 en una letanía. Si el hombre se atreve a hablar de la mujer, claro. Porque jamás lo la mujer, el hombre, el papá no puede desprestigiar a la mamá. Porque la mamá en nuestra sociedad es wow. Para la mayoría de los mexicanos, la mamá es comparada con la Virgen de Guadalupe. O sea, no puedes tocar esos temas. No hay forma de. Cuando mamá también, ojo, mamá también es una mujer. Sí, y no la vemos humano como mujer. Pero a papá sí lo vemos como hombre. Qué curioso, ¿no? Oye, de veras, no había pensado en eso. Es que muy buen punto, exacto. Entonces, la mujer sí tiene permiso en la sociedad. La madre, ¿cierto? Tiene el permiso de la sociedad para desprestigiar al hombre. El hombre no tiene permiso por nadie, ni por la sociedad, ni por los hijos, por nadie, a desprestigiar a la mujer. Okay. Y la equidad de género está fuerte. Fui por otro lado. Oye, y luego fíjate que ahorita tú tocabas como este tema justamente de ay, se me fue, el tema como de la pareja, ¿no? Dices, bueno, yo me caso, o sea, la mujer va y se casa, y entonces hay que identificar que la forma, y eso lo dijimos cuando hablábamos del programa sobre la madre, ahora vamos a hablar sobre el padre, la forma en la que la mujer se relaciona con el papá, eso va a dictar la manera en que va a tener relaciones con los hombres en su vida. Entonces, si papá la abandonó porque fue un hombre que estuvo ausente, si papá murió temprano, si papá se divorció y nunca estuvo, entonces ella inconscientemente va a estar buscando hombres que suplan lo que su papá no le dio, ¿no? Con esta idea como de cuento de hadas de encontrar a su propio rey, pero inconscientemente va a buscar hombres que también la abandonen. Contrario a lo que pudiera, o sea, como mi papá me abandonó, pudiera entenderse, o lo inteligente sería buscar un hombre que no me abandone. Eso sería lo consciente, claro. Pero lo inconsciente es que terminó buscando hombres que me van a abandonar también. Que te abandonan constantemente. O sea, cuando tu papá no estuvo presente. Sí. Okay. Esos ojitos así. Suma, Lupita, para que vean los ojitos que hizo. Claro. Okay. ¿Te fijas? Y entonces aquí hay doble lealtad, viéndolo desde constelaciones familiares para la niña, ¿no? Entonces voy a buscar un hombre inconscientemente, en la mayoría de los casos, no es al 100%, recuerden, no tengo la razón. Simplemente lo hablo desde la teoría y de lo que yo he visto en terapia. Entonces van a buscar hombres que las abandonen porque hay lealtad hacia el padre, es decir, busco un hombre que es como mi papá, y inconscientemente también hay lealtad hacia mi mamá. Porque como mi mamá no se quedó con este hombre, ¿qué derecho me da a mí a quedarme con un hombre? Ok. Entonces es también fidelidad a la mamá. Sí hay doble fidelidad. O sea, estás buscando a tu papá, pero le sigues siendo fiel a tu mamá en tus parejas. Es correcto. Entonces, porque aparte como tú, fíjate, aquí viene esta parte loca, ¿cómo tú vas a tener derecho a tener una relación sana con un hombre, que un hombre te ame, te cuide, te proteja y sea como ese hombre? Y se quede.
y que tu mamá esté como sola. Es como, oye, pues no está chido. ¿Sí me explicó? Sí. Y por eso la repetición de los patrones, Ajá. como lo conocemos, ¿no? Ajá. De que se repiten los patrones en tu vida. Es correcto. Ahora, si por lo contrario, la niña tiene a su padre como lo máximo, si lo tiene como el rey de la historia, y ella es su reina, y se queda atrapada dentro de la esfera entre el padre y la madre, y ella es quien sustituye el amor de mamá con el papá. Me explico, cuando la niña se vuelve como quien le da de comer a su papá, lo cuida, lo protege, está detrás de él todo el tiempo, y no le ayudan a salirse de esa esfera emocional, entonces la niña va a estar todo el tiempo juzgando a todos los hombres chiquitos y orejones porque tiene a su padre aquí arriba. Sí, no le llegan al No papá. le llegan a los talones. Entonces siempre inconscientemente va a buscar hombres que no sean tan guau. Y yo en consulta llegan y me dicen, es que mi esposo no es como mi papá. Yo quisiera que fuera un esposo como mi papá. Y así de, ¡ey! ¡Ojo! Es tu papá, no es tu esposo. Porque lo que él vivía con tu mamá a puerta cerrada, tú no lo sabes. Y es de, Claro. pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, no puedes estar buscando un esposo como tu padre. Porque no Sí, era tu porque no esposo. sabes cómo es como esposo. Es correcto. No lo has sentido como esposo, Ajá. claro. Ok. ¿Y con los hombres qué pasa? O sea, las mujeres vivimos esta parte con los papás, con la Ajá. parte masculina. ¿Qué pasa con los hombres? Aquí puede haber muchos sentidos, ¿no? Si el papá estuvo ausente, se fue, murió, abandonó, entonces pueden tender a hacer justamente lo contrario, a quedarse, a sobreproteger, ¿no? Estos hombres que dicen, yo nunca voy a abandonar a mis hijos y yo no voy a ser como mi padre. Pero insisto, ahí hay una desconexión de tomar todo lo bueno que viene de papá, en el caso del hombre. Nos desconectamos de la energía masculina y nos tendemos a feminizar. Tendemos a querer ser más complacientes con las mujeres. A ver, dame un ejemplo de feminizar. ¿De feminizar? Ajá. Por ejemplo, un hombre que me ha tocado ver, los hombres mandilones, por ejemplo. Ok. Es un ejemplo tal cual, un hombre mandilón que hace todo para evitar el conflicto, que se queda callado. No, bueno, los hombres en general no hablamos porque vuelvo a lo mismo. No hay esta conexión emocional, pero cuando se trata como de poner límites, muchos de los hombres sí los ponen, pero hay muchas ocasiones que el hombre no lo pone. Y entonces se queda callado. En este caso, por ejemplo, de los mandilones, en este ejemplo que estás poniendo, ¿por qué sucedió? ¿Cómo fue el tema? Porque no quiere ser como su papá y entonces probablemente venga como de un hombre que fue como muy machista o que fue muy castrante o que fue muy imponente ante la mujer y no le daba su lugar y entonces él tiende a hacer lo contrario, ¿no? Pero se va a buscar una mujer que esté masculinizada, que tenga su energía más masculina que femenina. ¿Sí? Sí. ¿Sí respondí Sí, la claro. pregunta? Sí, claro. Sí, y es que como has hecho mención de masculinizado varias veces y feminizado. Exactamente, era como para que quede más claro, ¿no? Sí, no. También, Y es que nos digan si les quedó claro y que nos digan que oye, no. ¿No qué? ¿Ya viste la hora que es? No. No hay que ver la hora. Vamos a dar saluditos, ¿te parece? Vamos a ver quién nos está saludando, quién nos está diciendo sobre el tema, ¿qué les parece? Sí, Vamos, sí, Ita, tú. ¿Sale? Dale. Bueno, Marina Santa Cruz, saludos. Lupita Álvarez, saludos. Paco Suárez del Real, saludos. Lenny Mejía, me suena. Me suena. Alice Reyes, muy buen tema. Qué bueno que te gusta, Alice. Aquí Gracias, leemos Alice. todos tus comentarios. Gracias. Gabriela Alba Díaz, por supuesto, presente. Saludos. Que dice, hola, aquí presente. Un abrazo a los dos. Un abrazo de regreso, mi Gaby hermosa. Rodolfo Ábalos también nos está viendo. Saludos, primo. Maitele Años, Daniela Campos. Ok, no, le está etiquetando a alguien. Dice, ve esto. No, pero sí dice. Excelente tema a tratar hoy. Saludos, Pierre, Lupita, abrazos. Saludos, Maite. Yuri Soto de la Torre, saludos, hace mucho que no coincidimos por ahí, un abrazo, Yuri. René Millán, que no falta a la cita, saludos, estimada Lupita y Pierre. Ok. Zaida Duarte, por fin puedo ver la transmisión en vivo, saludos, excelente tema. A Jerez. Saludos, 8 de la noche, jueves, aquí puntualísimos, En puntual, nos sí, aquí pueden estamos. ver en vivo, si no, bueno, pues grabado, ¿verdad? Esteban Romero, mi Esteban, mi angelote. Aquí anda también Eric Puente Varela. Saludos, Lupita. Saludos, Eric. Él nos está viendo, si no me falla la memoria, en California. Órale, en Estados saludos Unidos. hasta allá. Sí. A Callita Valdés. Buenas noches, saludos con cariño para los dos. Muchas gracias. Como siempre, un placer escuchar y aprender de sus consejos tan sabios. Hermosa, gracias. Mira. Gracias. Oye, un comentario de René Millán. Sí, eso el está bueno. amor de la mamá eclipsa todo y opaca más el amor del padre.
Sí, lo que pasa es que fíjate que y también no es culpa al 100%, ¿no? O sea, no se trata de culpa, sino que pues que la madre está más tiempo con los hijos y entonces también hace este movimiento donde puede absorberlos mucho más, ¿no? El padre, ¿cuántas horas se puede relacionar con los hijos? Bueno, y en el caso de René, mi querido amigo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México es de verdad, Sí. los horarios, él sale a las 5 de la mañana y regresa a las 11 de la noche, todos los días. Y entonces O sea, ve a los niños sábados y domingos cuando bien le va, ¿no? Ajá. Y lo que mencionabas hace ratito también, que me pareció muy interesante, de que los papás empiezan a enamorar de sus hijos ya cuando los ven, cuando empiezan a crecer, ¿no? La mamá, por supuesto, siente ese amor instantáneo porque pues debe de ser muy mágico. Imagínense la conexión física de saber que se está desarrollando dentro de ti. Claro, esa me imagino. conexión, eso no lo puede sentir un hombre, por más que No. te ame y que le ilusione, por supuesto, la llegada de su hijo, físicamente no lo puede sentir. Él no sabe lo que es tener un bebé dentro, ¿no? Claro. 9 meses. Entonces, Y es que desde el ahí- amor del hombre y de la mujer no es igual porque no somos iguales. O sea, el hombre y la mujer no somos iguales, no sentimos igual, no tenemos la misma magnitud ni la misma capacidad para ver el mundo de la misma manera, y esa es la verdad. Y entonces queremos, de pronto juzgamos dentro de la relación de papá y mamá y queremos que ambos nos den lo mismo. ¿Por qué mamá me lo dio y papá no? Pues bueno, también tenemos que entender que cada uno da lo que tiene, Ita. Y en muchas ocasiones volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de nuestros padres también fueron abandonados? ¿Cuántos de nuestros padres también le hicieron falta a su mamá o su papá? ¿Cuántos de nuestros padres pasaron por todos esos procesos? Y entonces no tienen para dar. O sea, ¿quién les Claro. enseña? Vuelvo a lo mismo. Sería interesante entonces al momento de que estemos teniendo algún pensamiento, juzgando a nuestro papá, pensemos también o investiguemos un poquito su historia, ¿no? Cómo fue él que aprendió de su papá, o sea, de nuestros abuelos y de los bisabuelos y demás, o sea, son herencias. Entonces, a ellos, ¿quién les enseñó? ¿Cómo dices tú? Y al contrario, lejos de enseñarles, probablemente o en muchos casos, los frenaron en cuanto a ser emocionales, ¿no? Y hoy en día, en estos tiempos ya más modernos, las cosas han cambiado. Pero si estamos hablando de cierta generación, digo, pues los papás tenían otro tipo de formación, ¿no? Claro. Y no tenían toda la información que tenemos hoy en día. Y aún así, ¿no? Claro. Y aún o sea, así, eran claro. familias mucho más grandes, o sea, historias mucho más complicadas. Y tú escuchabas de pronto lo que sale en terapia y dices, bueno, o sea, la realidad supera la ficción. O sea, en realidad hay temas muy, muy fuertes y de ahí venimos todos. Entonces vuelvo a lo mismo. Yo no quiero justificar al papá o al hombre, sino que también tenemos que observarlo y darnos cuenta que está dando lo mejor que tiene, ¿no? En el momento en el que yo creo que eso yo lo he platicado varias veces, pero cuando mi mamá fallece, entonces yo literal esa noche fui y me le paré a mi papá y le dije, papá, tenemos que buscar cómo sanar esta relación. Digo, porque yo y tú estábamos acostumbrados a relacionarnos a través de mi mamá, pero ahora el vínculo que nos unía ya no está. Ya no está. Y entonces me correspondía a mí regresar a él. ¿Y sabes por qué yo regresé a él? Mis hermanos les ha costado muchísimo más trabajo y no los juzgo, sino cada quien. Pero lo que a mí me hizo regresar fue decir, eres lo único que me queda en la vida, ¿no? Entonces dije, yo como hijo soy yo el que necesita la contención de mi padre. Independientemente de si tuvo o no tuvo durante 30 años. En ese momento yo lo necesitaba a él. Y entonces yo tenía que regresar con la cabeza agachada ante él. Y fui yo el que tuvo que reconocer que yo lo excluí, que yo lo juzgué por cosas que a mí no me hizo. Y en ese momento pude empezar a tener una relación sana con mi papá. Ese es buen punto, o sea, lo que pudo haberle hecho a tu mamá, digo, desconozco la historia, pero lo que le hizo a tu mamá no te lo hizo a ti, ¿no? Pero yo lo juzgaba por eso, y Pierre, yo lo juzgaba muy mal. Y yo decía, yo no voy a ser como él. Pero yo no sabía, o sea, no era un tema mío. Y al final lo más loco, Ita, y es algo que yo me costó trabajo identificar y entender, se los voy a platicar, y ahora voy a platicar un poquito de mi historia, pero cuando mi mamá enferma, ella enferma en Guadalajara y cae en cama de repente, ¿no? O sea, nos hablan y ella andaba con sus hermanas, somos de Guadalajara. Entonces yo me lanzo, mis papás pues no tenían una relación como tan buena, vivían juntos, pero estaban separados en la misma casa. Y entonces mi mamá se enferma, yo, Pierre, como buen hijo, me lanzo, nunca le aviso a mi papá. Yo, Pierre, decido meterla al hospital, yo, Pierre, hago todos estos movimientos. Y una semana antes de que mi mamá muriera, el médico me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer por ella, entonces avísale a quien le tengas que avisar.
Entonces yo le hablo a mi papá, pero con todo este miedo de chin, pues es que si le hablo, pues mi mamá no quiere, ¿verdad? O sea, yo no debo ir en contra de ella porque pues ella no le habla, pero pues yo como hijo me sentía entre la espada y la pared, porque imagínate no decirle a mi papá, ¿no? Y entonces yo le hablo a mi papá y pues mi papá se agarra llorando, sufre, se va a Guadalajara, llega y neta, se los voy a decir porque me da mucha pena y es como una expiación para mí. O sea, llega mi papá al hospital a las 10 de la noche y yo, así todo chingón, todo sabiendo lo que tenía que hacer, yo no lo dejé subir hasta el día siguiente. O sea, Tomaste la decisión. Tomé la decisión, ¿sabes? Y fue como muy doloroso ver Pero que... porque estabas enojado. Porque estaba protegiendo a mi mamá de mi papá. Porque sabías que ella no quería verlo. Eso es lo que yo creía. Ajá. Pero para mi sorpresa, cuando mi papá entra a la habitación, a mi mamá se le iluminan los ojos y lo primero que hacen es se dan un beso en la boca. ¿Cómo crees? Ay, Y qué entonces, historia, Pierre. O sea, yo me quedé como de... ¿Qué con Sí, esto, no? ajá, O sea, yo estaba claro. súper sacado de onda porque dije, pues no que se odiaban. Ajá. Y entonces llegan y en ese momento se reconcilian y mi papá llora por ella y ella llora por él y es como de, ¿qué onda, Está no? observando todo el... Y me doy cuenta que yo estaba jugando un juego que no me correspondía. Claro. Sí, ahí te diste cuenta. Fue Tú lo muy estabas duro. odiando por tu mamá. Es correcto. Ajá. Y resulta que tu mamá ni lo odiaba. No lo dio. En muchos casos sí los odian. En mi caso particular, Pero, ¿no? Pero... Ajá, claro. Poeta. Gracias por compartir. Y entonces tuve yo que hacer esa reconciliación con mi papá porque fui yo el que se separó de él, no él de mí. Qué fuerte. Hijo, gracias por compartir esta historia porque seguramente muchos se sentirán identificados con la historia. O por supuesto, hay 1000 historias, cada historia es diferente, pero creo que todos tenemos por ahí algún tema con papá. Yo creo, digo, observando a lo largo de mi vida, conozco muy pocas, contadas personas tan afortunadas que dicen, ¿verdad? Porque también vaya a saber de Claro. fondo, ¿verdad? Pero que se consideran tan afortunadas de tener una excelente relación con su papá. Y excelente relación porque te puedes llevar muy bien con tu papá, puedes platicar, puedes hablar, pero excelente relación nos referimos a internamente, emociones, ¿no? Al Claro. lugar al lugar en el que lo tienes, ¿no? O sea, más de fondo, más que... Pues yo me llevo muy bien con mi papá. Ajá. Sí, a lo mejor platicas, lo ves y demás, pero... Sí, yo no peleo con él, ¿no? Ándale, no peleo, exactamente. Pero es qué lugar tiene en mi vida y qué papel juega en mi vida y cómo lo veo yo, ¿no? Y cada uno tiene un lugar. Y no me voy a relacionar de la misma forma con mi papá que con mi mamá. Y eso es imposible. O sea, y tampoco puedo juzgar una relación o la otra. Yo como hijo, yo tengo que tomar lo que mi papá tiene para darme, ¿sabes? Y yo puedo decirle a la gente que yo me siento muy afortunado porque ahora que mi mamá no está, he tenido la oportunidad de conocer a un hombre que yo no conocía. He tenido la oportunidad de amar a un hombre que yo no amaba, ¿no? Y entonces ahora es como, evidentemente no es la misma forma que amaba a mi mamá, porque también yo tenía un amor descontrolado y eclipsado, dijo René, hacia mi mamá. Y ahora yo puedo tener esa fortuna de haber vuelto a él. Y que me doy cuenta que gracias al haber vuelto a él, entonces la vida se me ha abierto a subniveles que jamás había conocido. Ese punto me gusta porque llegar a ese punto en este momento en que estamos casi por terminar el programa, ¿cómo te cambia, y tú lo has vivido, Pierre, cómo te cambia tu vida, tu energía, tus oportunidades, tus caminos, tu forma de ver las cosas a raíz de que sanaste la relación con tu papá? Fue lo más mágico de las cosas más mágicas que he vivido en mi vida. He tomado muchas terapias, pero en el momento en el que mi papá puede ir a mi casa y me puede abrazar, porque era un hombre que, insisto, no era emocionalmente tan accesible y que ahora puede abrazar y que puede decirme que está orgulloso de mí, bueno, o sea, yo me siento el hombre más completo del mundo. Y entonces él empezó en su momento a decirme, es que lo que pasó con tu mamá y mira, entiéndeme, ¿sabes qué, papá? No me corresponde. Y entonces yo lo callaba con mucho cariño, no me lo digas, no es mío, eso es de ustedes, no me interesa. Y entonces empecé a hacer este flujo tan hermoso, no tienes una idea, o sea, la vida económicamente me cambió, cañón, o sea, me cambió porque dejé de estar juzgando a este hombre. O sea, parece loco, pero les juro que cambia.
Y es que ese es el punto, como todos los temas que tratamos aquí que dan para mucho, No, pero, pues sí. pero el mensaje, digo, dentro de toda esta plática, el mensaje final, Pierre, podría ser que al sanar la relación con tu papá, estás sanando una parte de ti, lo que hablábamos, eres mitad y mitad. Claro. Te guste o no te guste, o sea, y eso es innegable y no puedes hacer nada en contra de eso, porque naciste de dos personas. Entonces, al momento en que sanas esa relación con papá, tu forma de verlo, de sentirlo, de percibirlo, dejar de juzgarlo, dejar de castigarlo, porque muchos hijos castigan a sus papás, Claro. y se alejan y bueno, en ese momento sanas esa mitad de ti y por supuesto, en consecuencia inmediata va a empezar a fluir todo en tu vida, mucho mejor, tus relaciones, tu economía, todo, tu prosperidad, todo, ¿no? Sí, es correcto, porque tú bien lo dijiste, o sea, estábamos incompletos, porque yo soy un ser que está incompleto, que tiene solamente un ala, tiene el ala de mamá, tiene un ala bien chingona por parte de mamá, pero también necesito el ala de papá, y no es por él, ojo, aquí es que mi papá me abandonó, mi papá no estuvo, nunca lo conocí, mi papá nada más me dio la vida y se fue, y no sé ni cómo se llama, ok, entiendo, ¿va? Pero aquí lo que tenemos que entender es que en el momento en el que tú le des un lugar en tu corazón a tu padre, entonces tú te vuelves completo. Y no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. Porque la sanación es propia y no tiene que ver con el otro. Esto es por ti. Entonces cuando tú desde tu corazón puedes decir, papá, fíjate, esa es la frase de sanación. Gracias por la vida que me diste. Gracias porque a pesar de tu falta de amor, de tu soledad, de tu propia carencia, me diste lo mejor que tenías, que fue la vida. Te tomo completo con lo bueno y con lo malo. Honro tu vida, honro tu destino y te honro a ti. Y en eso último, agachas tu cabecita. En señal de honrar. Es correcto, porque nos agachamos ante la grandeza. Y entonces, gracias a que ese hombre dio lo mejor que tenía, así fuera solamente el espermatozoide, tú estás aquí. Y sin él, sin ese reconocimiento, tú no estás completo en la vida. Así de sencillo. Y es sencillo. Pues creo que nos podemos quedar con ese mensaje, con ese ejercicio final, que lo pueden ver en repetición si no alcanzaron, para que lo escriban y de verdad lo practiquen. De verdad es sanador, y en el momento en que tomen la decisión, a veces lleva tiempo tomar la decisión de hacerlo, pero en el momento que lo hagan, las cosas empiezan a fluir y empiezan a cambiar. Entonces lo que decías, Pierre, es hazlo por ti, porque ni siquiera lo estás haciendo por él, No. lo estás haciendo por ti. Dice ¿verdad? la gente, es que ya no está, es que ya murió. No importa, porque eres tú el que necesita sanación. Eres Así tú es. el que necesita regresar. Insisto, yo volví a mi papá. Yo tengo que ir. Ojo, los hijos siempre vamos a los padres. Los padres no deben de ir a los hijos, porque entonces hay un desorden jerárquico. Porque yo como hijo necesito a mi papá. Y entonces yo he escuchado muchas veces que dicen, es que mi papá me tiene que pedir perdón por lo que me hizo. O mi papá no me busca, Ujú. mi papá no me No. habla. Ujú. Soy yo el que lo necesita. Y entonces es liberarlo también de la culpa, decir, bueno, mi papá hizo lo mejor que podía y no tenía más. Y es tomar tu lugar en la vida de ese hombre y tomar tu lugar propio. Soy hijo y tomo mi posición de hijo, ¿no? Que ahí también es otra frase, que ahí va la otra, ¿no? Es, te doy tu lugar, te devuelvo tu lugar. Tú eres el padre y yo soy el hijo o la hija. Tú eres el grande y yo soy el chico. Y el simple hecho de decir eso, mira, da una sensación de sanación, porque cuando yo juzgo a mi papá, me pongo por encima de él diciendo, yo soy más chingón que tú, güey. No, espérate, yo soy más chico que tú. Y siempre voy a ser más chico. Así sea el presidente de la República, tú eres el presidente de la República gracias a lo que tu padre te pudo dar. Poco o mucho, pero aportó a que tú estés donde estás. Puedes ser el presidente de la República, pero eres hijo de, Es correcto. ¿no? Es correcto. Ay, pues bonito, Pierre, de verdad. Creo que con esto podemos quedarnos. Por supuesto, viene el mensaje final. Tendremos Sí, mensaje final sí, de sí, la sí. carta. ¿Te Sí. parece si mientras preparas tus cartas y leo algunos Adelante, mensajes? adelante. ¿Sale?
Entonces, bueno, por aquí nos escribió Carlos Alberto Torres. Buenas noches, un gran tema, pero cada quien se forma su propio destino. Completamente saludos de acuerdo. a los dos, totalmente de acuerdo. Aide Sudeca, saludos Pierre, un besote. Gracias, Aide, igualmente. ¿Qué más? ¿Quién más? Ah, mira, mi papá lo está viendo. Un abrazo, papá. Un abrazo, señor. Te honro. ¿Cómo es? Tú eres Honro el tu grande. vida. Tú eres el grande. Yo soy la chica. Sí, Tú eres el padre Tú eres el padre y yo soy la hija. y yo soy la hija. Respire profundo, señorita. Muy bien. Ahí está. Mira, está conectado ahorita justamente. Susana Arnalde. Mi querida maestra y amiga. Besos. Rosalía Hernández, honrar a tu padre y a tu madre. Wow, estoy sin palabras. Es que es tan sencillo y de hecho es mandamiento de los 10 mandamientos para los católicos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Reglas sencillas Claro. para la vida. Luego decimos oraciones sin saber lo saber. que estamos diciendo, lo que estamos diciendo, ¿no? Lo repetimos Es nada más correcto. como periquitos. Hay que saber lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos orando, ¿no? Ujú. Y cumplirlo, porque de nada sirve nada más decirlo. El tema es hacerlo, sentirlo, vivirlo, ¿no? Conectar con eso. Así es. Entonces, ¿sacamos una cartita? Creo que hoy vamos a algo diferente. ¿Sí? A Sácala ver. tú. ¿Yo la saco? Me encanta cuando me toca sacar cartas. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver el mensaje de hoy. Nos sale una carta 3 de agua. Que todas las cartas de agua siempre me hablan de emociones, de relaciones de familia, todo lo que tenga que ver con sentimientos y amor. Es una carta de flujo, es una carta de liberación, es una carta de soltar, es una carta de dejarnos justamente de llevar. Y aquí me está hablando como de aprender. Ok, va. Hay que aprender a ver, y esto te lo dicen siempre, hay que aprender a ver todo lo bueno que sí hay y hay que aprender a ver lo que sí hubo. Si solamente hubo poco, quédate con ese poco y deja de estar viendo lo demás. Una persona te puede decir, es que mi papá nunca me quiso, mi papá siempre me pegó, mi papá siempre me ignoró. Y yo te pregunto, ¿en realidad siempre fue así? Estoy seguro que en algún momento de tu vida tu padre te tuvo entre tus brazos. Aunque hubiera sido en el momento que tú naciste, pero si ese es el único momento que te pudo abrazar, quédate con ese momento. Porque todo lo que no hay te está haciendo daño. Entonces quédate con todo lo bueno que te dio, quédate con toda la alegría que sí te dio y deja de estar viendo los vacíos. Llena esos vacíos con todo lo que sí te dio. Wow, qué bonito mensaje. Que como yo estoy aquí como Rosalía, sin palabras. Sin palabras, y nos puso carita de llanto. O sea, Yo siempre la te vi hiciste llorar. Pierre también lloró. Ay, yo porque no soy chillona, Pierre. A veces sí, pero me cuesta trabajo llorar. Pues híjole, yo nada más quisiera cerrar, digo, como mensaje de mi parte, de verdad, me voy a dirigir a las mamás porque, bueno, estamos hablando de los padres en este tema. Entonces, de verdad, yo soy hija de padres divorciados. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 18 años, 17, 18 años. Entonces, de verdad es muy doloroso, les puedo compartir. Gracias a Dios y a muchos procesos, tengo una relación sana con los dos me llevo muy bien. Hay algunas cosas que trabajo con mi papá, porque no estuve con él, o sea, él no estaba en Zacatecas, ni siquiera él se fue de Zacatecas muchos años. No perdimos el contacto, nos veíamos en vacaciones, Navidad, Semana Santa, etcétera. Pero físicamente no estaba aquí en Zacatecas, entonces pues yo he vivido siempre con mi mamá. Algo que yo tuve que sanar porque siempre me dolió muchísimo y se lo quiero compartir a las mamás que viven esta situación de una separación, de un divorcio. Algo que a mí me dolió siempre, y yo ya era 20 años, 25, 30 años, gracias, y me seguía doliendo el hecho de tener que decidir con quién pasar Navidad y con quién pasar fin de año. Y para mí, por eso hasta la fecha a mí no me gusta Navidad, ni me gusta fin de año, no me gustan esas fechas, porque siempre tuve que elegir y yo sentía que me tenía que partir en dos. Y al yo elegir irme a pasar Navidad con mi papá, sentía que estaba abandonando en una fecha tan especial a mi mamá. Y al revés, cuando me venía a Zacatecas, abandonaba a mi papá. Entonces yo siempre tuve una sensación de que, que al elegir a uno, abandonaba al otro.
Y sanar esa parte me costó muchos años. Ahorita puedo hablar, ven, sin llorar, tranquila. Claro. Pero es muy doloroso. De verdad, mamás, yo las invito a que no sometan, por supuesto. No es que mi mamá me sometiera a esto, por supuesto que no. Amo a mi madre y ella, ¿qué puede decir, no? Tengo esta veneración que tenemos todos por mi madre, por supuesto. Pero sí fue muy doloroso. Entonces, lo que yo quiero compartirles desde mi experiencia es: no obliguen a sus hijos, no los pongan en esta situación, que sé que es inconsciente, no lo hacen, pongo en esta situación a mi hijo. Claro que no es así, pero por eso lo comparto, para que sea un tema consciente y de verdad, en la medida que ustedes puedan y con todo el amor que por supuesto sé que le tienen a sus hijos, no los pongan en estos dilemas. No hagan que ellos también se separen. La separación y el divorcio es de ustedes, no de sus hijos. Es correcto. Y los hijos vivimos esa separación y ese divorcio como si los que se estaban divorciando fuéramos nosotros. Claro. Y es muy doloroso, de verdad. Yo las invito a que no lo hagan, a que no pongan en este dilema. A veces por dañar al padre, no es el caso de mi mamá. Y viceversa, por dañar a la madre. Y viceversa, exactamente. A los que estamos dañando directamente es a los hijos. Claro. Y duele mucho y lleva años. Y yo les estoy hablando de una mujer de 25, de 30 años. Imagínense un niño de 5, de 7 años, de 8 años, de un añito. Y ahí la frase sanadora es: papá, mamá, lo que ocurre entre ustedes dos es de ustedes dos y a mí no me corresponde. Así. Muy bien. Ay, pues oye, bueno. Perdóname que me voy a robar unos minutitos, 1 minutito, 2 minutitos nada más. Rápidamente, Ita tiene evento este fin de semana. Ita, invita a la gente. Gracias, ¿qué onda con eso? Gracias, no me acordaba. No, sí me acordó del evento, por supuesto, pero no, se me está pasando a anunciarlo. Invita aquí a la gente, a todo nuestro público, para este evento, por favor. Sí, para despedirnos, los quiero invitar este próximo sábado y domingo. Tenemos un workshop, Queens Workshop, que por ahí pueden checar el video en mi Facebook personal. Lupita Aldeco. El Lupita Aldeco, en los dos, en la fanpage y en el personal, también lo tengo. Y lo pongo público para que si no somos contactos lo puedan ver de cualquier forma. Ahí les explico más ampliamente, pero bueno, es un taller, quiero hacer énfasis en esto. Por favor. Se llama Queens Workshop por hacer referencia a la reina, es un taller dirigido a mujeres, a la reina que todas las mujeres llevamos dentro, a la reina que todas somos. No es un taller planeado para si tú quieres ser reina de la feria o reina de un certamen de belleza. Por supuesto, si tomas el taller te va a servir muchísimo para alguna de esas experiencias, muchísimo, pero no está diseñado exclusivamente para eso. Y aparte el nombre sale un poco, lo quiero compartir, el nombre no se lo puse yo, quiero al Queens, porque somos un equipo, tengo unos compañeros súper profesionales, somos 5 personas y el nombre no lo puse yo. Lo puso Mike Mier. Eso. Entonces, dentro del equipo, ¿quién está? Está Mike Mier, está Karina de León. Karina León, Daniel Alarcón. Y Michelle Rivera. Padrísimo, tienes 5 Rivera expertos. no, Román, ya le cambié el apellido, Román. Michelle Román. Tienes 5 expertos, todo un fin de semana, ¿no? Todo un fin de semana, es taller intensivo, es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Está increíble porque van a conocer su personalidad a través del enneagrama, que Karina León es una expertaza en este tema. Claro. Van a conocer su tipo de cuerpo con medidas, proporciones y demás, su tipo de cuerpo, el estilo que les favorece, su colorimetría con telas y todo el tema. O sea, es muy profesional el asunto. Su colorimetría para que sepan cuáles son los colores que les favorecen y cuáles evitar. También Mike Mier les va a enseñar pose fotográfica y les va a enseñar cómo presentarte en 1 minuto asertivamente. O sea, cómo hacer un speech para presentarte, para venderte. Y esto aplica para tu vida profesional, para tu vida de estudiante, para lo que sea. Y Michelle Román te va a enseñar corrección de postura y caminado en pasarela. Cuando decimos pasarela no es porque te vayas a dedicar al modelaje, es a caminar con gracia, a corregir si junta la rodilla, si los pies para afuera, todo ese tipo de caminado profesional. Padrísimo. Para que tu postura mejore. Y bueno, pues yo te voy a compartir un sinfín de experiencias que he reunido y que me han hecho aprender muchísimo a lo largo de 20 años, formando
ahí sí, literal, reinas de la feria y de nuestra belleza Zacatecas. Entonces te voy a compartir muchos casos de éxito y muchos casos de niñas que no llegaron a ese éxito por falta de abrir su criterio, ¿no? Pero muchas de ellas hoy también ya han trascendido en éxito, entonces bueno, pues ahí está. Y les vamos a hablar de relaciones públicas, por supuesto, que son la llave que abre muchísimas puertas. Entonces es un taller súper completo, los invitamos, me pueden contactar ahí en Facebook y ahí viene Queens Workshop. Queens es mi sobrenombre, mi apodo, así me dicen, entonces también por eso se llama un poco así. Los invito, este sábado, es aquí en Radio Anco, aquí en, ¿qué dirección es? García Salinas, número 5, interior 2. Interior en Guadalupe, 2, Zacatecas. En Guadalupe, Zacatecas. Más informes, inbox o como sea. No, pues está padrísimo ahorita, mucho éxito limitado. A los 5. Es un grupo pequeñito porque es muy personalizado el asunto por todo el tema de colorimetría, medidas, etc. Pues bien vale la pena, no se va a arrepentir. Anímese a esta nueva experiencia, algo para sumarle a su vida todo. Ahora sí, como dice mi camiseta, si no sumas, no restes y no jodas. Eso me encanta. Así dice mi caballera. Quiero una playera de esas piernas, por favor. Bueno, pues ahora sí, acabó. Agradecemos a todos. Sí, pero el próximo jueves tenemos una cita porque ahora sí vamos a hablar de cierre de ciclos, que es un tema que nos pidió un seguidor de la página de Efecto Mariposa, y vamos a hablar de cierre de ciclos. Que compartan este videito, denle like por favor, síganos comentando, agradecemos como siempre el favor de su preferencia, que Dios los bendiga, los esperamos aquí el próximo jueves 8 de la noche, no se lo pierda, tenemos una cita con ustedes porque Efecto Mariposa lo haces tú.